Bueno, bendiciones, buenas noches, ¿cómo están? A ver, una sonrisa, sí, qué lindos que son. Gracias. Bueno, hoy es el día de San Valentín. ¿Quién era San Valentín? Miren que no les voy a predicar de San Valentín, simplemente es la introducción en realidad de lo que quiero hablar. Sí, pasa que son leyendas de San Valentín. Hay algunas leyendas, no hay nada escrito a ciencia cierta, pero bueno, se decía que era un monje o un sacerdote que cazaba mientras había un emperador que no quería que se casaran los soldados porque rendían mejor siendo solteros que siendo casados. Nada más cercano a lo que Pablo dice, ¿no? Que es mejor quedarse soltero que casarse, ¿no? Pero por una cuestión de estar más cerca del Señor, ¿sí? Como que uno es más libre para poderlo adorar al Señor. Y en este caso tiene como una similitud esto de San Valentín y de este señor que casaba a los jóvenes enamorados y después en la guerra no rendían nada. No sé si será cierto o no, porque después hay otra no es leyenda, pero bueno, tiene que ver con otra cosa que es más entreverada, así que no se las voy a decir. Pero quería unir esto de Pablo porque vamos a hablar de Romanos, ¿sí? Y de tantas cosas que Pablo nos ha dejado en las cartas, y en este caso la de Romanos. Bien, así que bueno, no sé si está bien celebrar o no San Valentín. Después pregúntale a los pastores. O sea, pero ojo, no sé si está bien celebrar, tampoco es que nos van a crucificar por poner un mal ejemplo, pero bueno, hay cosas que tendríamos que tener ciertos cuidados, ¿sí? En celebraciones que vienen tal vez de otras costumbres paganas, y por ahí después nosotros las asociamos. Ahora netamente San Valentín es comercial, ¿sí? Es netamente comercial, como la Navidad inclusive, bueno, famoso Halloween, entre otras que vienen de prácticas muy antiguas, adoraciones que hacían los romanos en aquel momento a otros dioses, o a varios, a uno o a varios, y bueno, después se fueron haciendo, cuando vienen para este lado, para la parte de Occidente, comienzan a transformar las iglesias, ¿sí? La Iglesia Católica en su momento, con Halloween por ejemplo, Navidad lo mismo, entonces se van transformando a nuevas festividades. Y bueno, entonces ahí nosotros tendríamos que hondar en nuestro corazón y preguntarle al Señor a ver si eso está bien y está correcto. Amén. Usted tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a Romanos 5. Esta es una epístola. Epístola quiere decir que era como para muchos, donde Pablo se las hace llegar al pueblo romano, a su pueblo. Vamos a leer. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Yo le saqué el repetir ahí, me que hace música. En el 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente,
Apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. En el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a ir al 1 de nuevo. Vamos a leerlo otra vez. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y acá habla de una paz que no sé si es la misma que el mundo nos promete. ¿La paz de Dios es la misma que el mundo me promete? Acá habla de los beneficios que tenemos de la salvación, pero también habla de la santificación. Son dos cosas totalmente diferentes, pero que tienen que ir unidas en un mismo camino. Salvación y santificación. Dos polos, pero se deben unir. ¿Me sigue? Entonces, lo primero que tenemos que entender es la salvación y luego la santificación. Entonces Pablo lo primero que trata es esta primera palabra donde dice justificados. Pablo les quiere hacer entender a los romanos de la justificación de Dios. Bien, parece rebuscado, pero mire que no lo es. Entonces, los beneficios que tenemos no son frutos, sino que son beneficios que Dios nos presenta a través de una carta que Pablo le escribe a los romanos y que ciertamente se puede hacer, se puede realizar y no es algo imposible. Bien, se puede tener por encima de todas las cosas. Entonces, vamos a ir al primer beneficio, que es la paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este justificados pues por la fe tiene que ver con el momento exacto de Cristo. ¿Amén? Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a tener paz. Usted dice, pero yo no la tengo. Yo vivo atribulado, vivo con un montón de cosas en mi mente, en mi cabeza, cosas que no me dejan pensar claramente. El corazón se me acelera, tengo mucho nervio y hay cosas que no me están funcionando. O sea, la paz no la estoy teniendo. Entonces, la Biblia menciona varias clases de paz. Por ejemplo, la paz mundial, ¿sí? Hay algunas organizaciones que uno las ve en el mundo, como la Organización de las Naciones Unidas, donde ellos hablan de una paz mundial. Una paz que a mi entender, a mi criterio, y esto es una opinión sumamente personal, nunca la van a lograr. ¿Por qué? Porque los métodos son muy diferentes a los métodos reales para llegar a una paz. Entonces, cuando una organización habla de llegar a la paz mundial, que hay una donación que hay que hacer para llevar la comida y el alimento a ciertos lugares, permítame decirle con todo el respeto que esas organizaciones me merecen, eso es mentira. Porque no se va a poder llegar a la paz cuando el hombre es el principal actor. ¿Por qué? Porque el hombre es malo. El hombre tiene, si bien tiene buenas intenciones, ¿sí? Muchas veces, sin tener a Dios en el corazón, ganan las otras, ¿sí? Está el blanquito y el rojito. Entonces, el blanquito, si está alimentado con la fe, si está alimentado con Cristo, va a ser mucho mayor que el rojito que está hablando, ¿verdad? Pero si yo no alimenté mi espíritu y no alimenté mi fe con Cristo, y no confunda la fe por ahí, decir, ay, yo tengo fe de que las cosas me van a salir bien. A veces uno tiene fe en uno mismo, pero esa fe, si yo la alimento,
me va a llevar por el camino equivocado. Si alimento a Cristo en mí, voy a obtener la paz que el mundo no tiene. ¿Me va siguiendo? Muchos creen que si uno promueve la paz por todos lados, veo que a veces, no sé si lo siguen haciendo, pero los certámenes de belleza, habitualmente, que inclusive en algún momento fue motivo de burla, donde las modelos decían, y la paz mundial, cerraban con, y la paz mundial. Pero ese deseo realmente está en el corazón. Yo quiero la paz mundial. Yo deseo la paz mundial. O al que hace mal no le deseo la paz. Entonces tenemos esa falsa expectativa de que si nosotros lo decimos muchas veces o lo replicamos por el mundo, va a haber una conciencia social y todo el mundo va a decir, ay, tenemos que ir por la paz. Y esto tiene que funcionar porque como yo lo compartí 8 millones de veces en todos los grupos que tenía, ahí la gente tiene que tomar conciencia. Y no es solamente eso. Mientras haya pecado en el corazón del hombre, mientras haya pecado en el corazón del hombre y alimentemos más el otro, no vamos a llegar a la paz, esta paz de la que habla Pablo. Y esto es un no rotundo. ¿Sí? No hay otra lectura. Entonces, el príncipe de paz es el único que puede traer la paz a esta tierra, ¿sí? Pero la paz mundial no es la que habla Pablo. Entonces dice, justificados en el 1, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo quiere decir acá es el resultado de la salvación, de mi reconciliación con Dios. No es la paz mundial, es mi paz con Dios, a través de la salvación y a través de la reconciliación. Yo te voy a decir, pues yo sigo sin tener paz. Hoy me levanté sin paz. Paz hoy no me acompañó en el día. Faltó. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, no solo se alejó de Dios, sino también que se distanció de todos los beneficios y toda la vida que Dios le podía proveer, sin ningún tipo de reparo, decir, bueno, no, Dios, me inclino delante de ti y volvemos a empezar, empecemos de cero. Pero sí pasó algo cuando Cristo murió por nosotros. Entonces Dios rebobina el cassette y dice, bueno, ahí sí vamos a empezar de nuevo. ¿Me vas siguiendo? Amén. Vamos a ir a Mateo 11, 28 y después volvemos a Romanos. Mateo 11, 28, que dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, ¿y qué? Y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta paz, la que Pablo decía que por la justificación nosotros la hallábamos, es el resultado de la rendición a Dios. ¿Qué hago cuando yo me rindo? Me entrego, me dejo. Ya no soy yo. Es Jesús que me dice, vení. Si vos estás cansado, si vos estás trabajado y hoy en el día no servís ni para nada, vení. Y esa es la paz de la que Pablo habla. ¿Me sigue? ¿Cuántas almas usted ve y cuántas personas usted ve que viven en una queja continua de que no pueden salir y siempre les pasa lo mismo y siempre están en la misma situación, o terminan este problema pero seguidito el problema viene otra cosa? Hay muchos, inclusive hasta nosotros mismos. Bueno, bien, otro de los beneficios de vivir en Cristo, acceso. Vamos a ir al versículo 2 de Romanos 5.
por quien también tenemos entrada, acceso, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos acceso a través de ¿qué? Mediante una oración. Hemos hablado que la oración es la que abre muchas fronteras y rompe muchas barreras. No los voy a aburrir con esto de la oración, que si bien es importante, sabemos que lo debemos hacer, pero si lo hacemos medio repetitivo nos aburre. Lo que sí tenemos que tener en claro es que la oración, como dice una canción por ahí, es el arma poderosa, preparada para los hijos de Dios, para poderlo utilizar. Si yo no utilizo la oración, que es un arma totalmente gratis, y que sé que me va a dar resultado, entonces estoy desmereciendo un regalo de Dios, o estoy inclusive desmereciéndome a mí mismo, que tengo la posibilidad de cambiar mi realidad a través de una oración. ¿Voy bien? Entonces, por la fe tenemos acceso a la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo. En el 3, otro de los beneficios, la esperanza. ¿Sí? Esperanza. En el 2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En la segunda parte lo dice. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo le decía a Tito, no lo vamos a buscar, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este caso, el único que tiene la esperanza es el Hijo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Usted tiene algo que esperar? Pero para mañana, por ejemplo, ¿qué tengo para esperar? Y tenemos muchos deseos, muchas cosas que esperamos. Esperamos ver la familia convertida, los esperamos ver a todos acá en algún momento, aunque por ahí se nos crucen esas ideas que decís, no sé, che, si pasará. Pero créalo, porque de la esperanza vive el hombre. No vive de la esperanza, pero nos podemos alimentar de esperanza. De que el día de mañana, cada una de esas personas que nosotros esperamos y por las cuales utilizamos la herramienta de la oración para que pueda en ellos calar hondo la palabra, estén acá. Si no alimento mi esperanza, ¿qué voy a alimentar? Pero no la alimente con falsas expectativas. Aliméntelo con lo que es real. Porque yo lo puedo hacer posible a través de una oración. No los voy a deshinchar de los pelos para que vengan, pero sí le voy a rogar a Dios por ellos. Amén. Tiene algo que esperar, tiene usted algo que anticipar a los años que vienen. Antes de esperar al Señor, vamos a esperar un montón de cosas. Pues yo espero también que venga el Señor, pero para un poquito. Todavía no. Él va a venir cuando Él quiera, pero todavía no. El mundo hoy está buscando esperanza y todo el tiempo el mundo está buscando un futuro. Y nosotros, ¿sabe qué? Tenemos la esperanza en la mano. La esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios. Son palabras que tal vez nosotros las escuchamos mucho y muy redundantemente, que se hacen tan repetitivas y terminamos sin encontrarle el sentido que realmente tienen. Yo me glorío de la esperanza de la gloria de Dios. Es fuerte decir que yo me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? ¿Qué significa para mí la gloria de Dios? ¿En qué lugar de mi escalera al cielo está ubicada la gloria de Dios? ¿O qué entiendo yo por gloria de Dios? Cada una de las inquietudes que la gente tiene es por el mundo que está tan
roto y que surgen todo el tiempo. Y la falta de esperanza de la gente los conduce a lugares inhóspitos, a lugares oscuros, a lugares donde cuesta mucho más salir. Y no hablamos solamente de vicios, hablamos de depresiones, hablamos de peleas, hablamos de que la gente se vuelve violenta, porque hay una desesperanza en el medio de todo eso. Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos una llave que habla de la esperanza. ¿Y usted qué esperanza tiene? Otro beneficio: un triunfo en medio de las dificultades. Vamos a ir al 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Voy de nuevo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Veníamos bien hasta que me gloriaba de la esperanza. Ahora ya gloriarme en las tribulaciones no tengo ganas, no me gusta. Porque la tribulación en realidad a mí lo que me produce es estrés. No me produce paciencia. A mí la tribulación me produce enloquecerme, enajenarme conmigo mismo y decir no, porque esta tribulación ya la pasé, esto yo ya no lo quiero. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Pablo muy sabiamente a través del Espíritu Santo? Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y los romanos lo miraban y les decían: ¿qué estás diciendo? Imagínense que en aquella época había una estructura tan fuerte por parte de los fariseos, por parte de personas que habían hecho a un lado a Jesús y que lo único que entendían era la ley, ¿sí? Que no salían de los parámetros que le colocaban de acuerdo a lo que oraban en las sinagogas, a los pergaminos que encontraban de los distintos profetas. Entonces que venga Pablo de repente un día y les diga: bueno, ¿saben qué? Ustedes se tienen que gloriar por las tribulaciones y por las cosas que les pasan. No me parece. ¿Pero por qué? Dice Pablo. No solamente eso, sino sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y en consecuencia de la paciencia viene la prueba. Y en consecuencia de la prueba viene la esperanza. Otra vez. Entonces es una rueda, es un círculo, que yo tengo que tenerlo. Perdóneme que le diga, pero usted tiene que tener tribulaciones, tiene que tener pruebas, tiene que producir paciencia y tiene que producir esperanza. Y yo también. La única manera de obtener fruto en la vida del creyente es podando ¿los qué? Los pámpanos, ¿no? ¿No decía eso Jesús? Si nosotros como creyentes nos encontramos en una situación cómoda y no tengo problemas, entonces me divierto, también puedo tener paciencia e inclusive alguna clase de esperanza para continuar en esa vida, siendo una vida tranquila. Pero déjeme decirle, que usted ya lo sabe y lo ha experimentado, que la vida del creyente no es esa. No hay una tranquilidad que me rodee, porque si no, no produzco paciencia, y si no produzco prueba, no produzco paciencia, no produzco prueba, y si no produzco prueba, no produzco esperanza. Entonces mi vida va a mantenerse con un solo nivel. No van a haber ni altos, no van a haber bajos tampoco, pero no van a haber altos. Entonces esa rueda donde yo voy a ser probado, voy a ser, me voy a esperanzar, donde voy a tener pruebas y tribulaciones y voy a volver a la esperanza, es necesario. Así es la vida del creyente. Los problemas y las dificultades producen los frutos. ¿De qué? De la alegría. Y si no, vamos a pensar, por ejemplo, yo estaba bajo una presión cierto día, esto es una hipótesis, de repente tenía un problema donde yo no podía salir, donde me estaban faltando cosas,
y de repente viene alguien, estoy nerviosa, me siento mal, estoy hasta transpirando, tengo como un problema, una taquicardia, me están dando nervios, hay cosas que me están pasando que no entiendo, mi cuerpo está funcionando distinto, porque me puse nervioso, porque vino una prueba, porque hay algo que no me está saliendo, y de repente viene alguien y golpea la puerta y me dice, esto es lo que vos precisabas, ¿no? Dios me dijo que te lo trajera. Y ahí automáticamente, y la alegría vuelve, y la sonrisa vuelve, y vuelve el agradecimiento. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos que pasar por la prueba. ¿Para qué? Para seguir siendo agradecidos. Pero porque lo necesitamos, porque usted como creyente sabe que está en una rueda donde tiene que ser probado. Esto no es nuevo, lo sabemos, ¿verdad? Entonces esos frutos traen alegría, traen esperanza y traen paciencia a nuestra vida. Amén. Por allá en Tesalonicenses, no lo busque. Habla Dios a través de Pablo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. También dice, para que sometida a prueba vuestra fe, esto lo dice la Biblia, mucho más preciosa que el oro, la fe es mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces yo tengo una fe, algo no tangible. Tenemos la mala costumbre de contar las cosas tangibles como más importantes que lo no tangible. ¿Qué es lo tangible? Esto que yo toco acá. Y lo no tangible es el aire que respiramos. Entonces yo le doy mucho más valor a esto que veo, pero por la incredulidad de ser hombres, de ser seres humanos, le doy mucho más valor a esto que yo veo que a lo que no veo, como la fe. La fe es mucho más valiosa que el oro. Y lo podemos probar de infinitas maneras. Entonces, el resultado de su experiencia como cristiano, y esto es lo que la Biblia le dice, el fruto del Espíritu Santo, es lo que se va a ver visiblemente en mí. Si yo llego a un momento en el que estaba en esa situación en la que necesitaba algo y no lo tenía y me puse nerviosa y de repente viene alguien, lo trae, Dios me bendice a través de esa persona y yo le agradezco a la persona. Gracias a vos y gracias a que vos estuviste y vos sos la persona que, más allá de que uno se lo pueda agradecer, pero no es la persona. Entonces, mi fruto y mi muestra como cristiano es hacerle saber a aquellos, inclusive a los que nos bendicen, que es a través de Dios que todo pasa. Aunque nos digan, no fui yo. No. Fue el Señor. No fuiste vos, pero sí fuiste usado para que el Señor me trajera algo a mí. No hagamos sentir menos a la persona, sino hagámoslo sentir importante, pero mucho más importante es Dios. ¿Me sigue? Amén. Otro beneficio, el amor de Dios. En el 5:5, y ya estoy ahí terminando casi. 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Acá hay una particularidad en Romanos que hasta acá es la primera vez creo que lo nombra el Espíritu Santo, como Espíritu Santo. Voy de nuevo, 5:5. Y la esperanza no avergüenza, un dato que se me ocurrió. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este amor de Dios, después míralo en YouTube, este amor de Dios derramado en nuestros corazones no es nuestro amor por Dios. Voy de nuevo a la palabra. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No es mi amor por Dios,
sino es el amor de Dios para con nosotros. Ahí también a veces me falla un poco la intención. Cuando yo le oro al Señor, yo le quiero demostrar mi amor a través de las palabras, a través de lo que hago, que está bien. Pero lo que no me estoy dando cuenta es que mi esfuerzo, y yo creo que también es por eso que muchos cristianos nos defraudamos a nosotros mismos. Porque cuando no recibimos